Buen día, en este ejercicio nos dicen determine si es posible una asignación de probabilidades para los eventos A y B, tal que P de A es un medio, P de B es un cuarto y la intersección es un tercio. Entonces podemos intentar algunas operaciones, por ejemplo la de la unión, y notamos que pues aquí usando la relación de la unión, pues tenemos un medio más un cuarto menos un tercio. Aquí estamos hablando de 0.5, 0.25 y aquí es 0.33, entonces este valor da mayor que 0, que es congruente con las condiciones de probabilidad. Ahora, por ejemplo, podemos ver otras opciones, ¿va? Recuerden que aquí nos están diciendo que si nos valemos del diagrama de Venn, de que hay dos conjuntos y no son ajenos, ¿va? No son disjuntos. Es decir, que hay una intersección entre ellos. Hay varias operaciones, por ejemplo, podríamos ver cuál es la probabilidad del complemento, cuál es la probabilidad del complemento de la unión, cuestiones así, ¿va? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros averiguamos, digamos, con la cuestión de las intersecciones? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos la intersección de A con B complemento? ¿Qué significaría eso, verdad? Hay varias opciones, ¿va? Entonces ahí habría que verificar en cuál de ellas se cumple o no las condiciones de probabilidad, de que pues lo mínimo sería que las probabilidades den positivas, ¿no? Entonces miren que si yo hablo de A, estaría yo pintando todo esto, ¿verdad? Esto sería A nada más, solo para tratar de ver el diagrama. Entonces deben con lo que me están preguntando, ¿qué sería entonces, por ejemplo, B complemento? B complemento sería todo esto, ¿verdad? Ese sería B complemento. Entonces, eh, ¿cuál sería la intersección, por decir así? Bueno, básicamente eso es lo que preguntan, ¿va? Lo que nos estamos planteando. ¿Cuál sería la intersección entre A y B complemento? Entonces podemos ver de que lo único que es común sería esta porción. Eso sería A intersección B complemento. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, si ustedes notan la probabilidad de eso, sería, nosotros conocemos la probabilidad de A, que sería pues manchar todo esto. Pero si a esa probabilidad de A le restamos la intersección, podemos ver de que encontramos esta región que nos piden, ¿no? Y bueno, tenemos que este es un medio y el otro es un tercio. Punto 5 y punto 3 da positivo, no hay problema. O sea, el punto sería para que esto sea una posible asignación de probabilidades, ver si cumple, por ejemplo, de que la suma del espacio muestral de 0, o que, por ejemplo, todas las probabilidades den positivas. Pero miren qué pasa si usamos el complemento de A y la intersección con B. Entonces tenemos un esquema similar, ya analizamos por aparte el caso de A intersección B complemento. Pueden notar de que sucede algo similar, que nos va a quedar entonces esto, ese sería A intersección B complemento, la misma idea de los tres diagramas que están arriba. Y entonces diríamos que esto podría calcularse con la probabilidad de B y la probabilidad de la intersección. Entonces, para B tenemos que es un cuarto, 0.25, pero para la intersección es 0.33, pero aquí da negativo, miren. Entonces, la idea sería ver las diferentes opciones, ¿verdad? Y descartar entonces aquella en la que no se cumple. Es decir, que si en todo las diferentes opciones con los conjuntos nos da valores positivos, o que la suma del espacio muestral es 1, o que los valores de probabilidad están entre 0 y 1, sí sería una asignación de probabilidades.
pero aquí como nos da negativo, sabemos de que eso no es posible y pues llegaríamos a la conclusión de que no es posible así que tenerlo como una asignación de eventos o de probabilidades a dos eventos. Bueno, aquí nos dicen que se tiene la función conjuntista P, dice, que asigna un número, una probabilidad a cada subconjunto ADR de los números reales, ¿verdad? Nos dicen que la asignación es mediante el área bajo la curva de el intervalo que defina A según la función que nos definan acá. Ese sería como el espacio de la función de probabilidad. Y nos dicen que f de x va definida de esta forma, ¿verdad? Con esta función definida por partes. Entonces, ¿qué pasa con el inciso A? Nos dicen que calculemos la probabilidad de los siguientes conjuntos. Entonces, bueno, según lo que nos dice la asignación de probabilidad, sería en la región definida por A, en este caso es A1, que va de 1/2 a 3/4, y la función es 2x de x, que es lo que nos definen como la función que va a asignar la probabilidad de los eventos. Entonces, si hacemos la integral, nos da x cuadrado y la vamos a evaluar en esta región. Entonces, nos queda 3/4 al cuadrado y el otro. Entonces, 3/4 al cuadrado es 9/16 y el otro es 1/4. Pero 1/4 se puede escribir como 4/16 y esto nos quedaría pues 5/16. Si notan, para el inciso B nos dan un punto nada más, pero aquí está definido bajo el área, ¿verdad? En términos del área bajo la curva. Entonces, para este caso, nuestra probabilidad va a ser 0 porque no hay área en un punto, ¿verdad? Y por eso entonces no podemos, bueno, la asignación es 0, ¿verdad? No es que no podemos asignar probabilidad, o sea, la asignación es 0. Y en el otro, haciendo la misma relación, aquí sí se puede, ¿verdad? Estábamos hablando de 2x de x, pero miren que la función está definida de 0 a 1, entonces a pesar de que aquí me dicen de 0 a 10, pues lo podríamos definir de esta manera, que de 0 a 1 es 2x y de 1 a 10 es 0, que es lo que dice la función, ¿no? Al final me queda x cuadrado de 0 a 1 y pues esto da 1, ¿no? Y con eso estamos asignando una distribución de probabilidad y aplicándola según el contexto que nos dio. Y este nos dice de cuántas maneras diferentes pueden clasificarse los 3 primeros lugares de una carrera de n corredores. Suponga que no hay empates. Entonces, si ustedes notan ahí, tenemos n corredores y hay que asignar 3 ganadores, ¿verdad? Entonces, si yo escojo uno de ellos como ganadores, ya no puedo repetirlo. Entonces, sí importa el orden. Por eso entonces vamos a hablar de una permutación. Entonces, si ustedes notan ahí, pues si hablamos de los lugares, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, entonces nosotros lo podemos escribir, bueno, de la asignación, ¿verdad? Primero vamos a tener n opciones, ¿verdad? De ahí tendríamos n-1 y de ahí tendríamos n-2. Que al final es la permuta, np3. Si usamos la fórmula, ¿verdad? Tendríamos que sería n factorial sobre pues n-3 factorial, ¿verdad? Esas son dos formas en las cuales podemos describir la fórmula, o sea, el resultado, porque si ven n factorial sería n por n-1 por n-2 por n-3 factorial, y abajo pues tenemos n-3 factorial, que es un número, y llegamos a la conclusión de arriba, pero se puede hacer de esas dos maneras.